llaman nocardiosis. Nocardiosis no es propiamente una micosis, ¿sí? Sino que está ocasionada por una bacteria, pero se estudia dentro de las micosis subcutáneas porque el cuadro clínico es bastante similar y entonces está dentro de nuestro pensum que ustedes puedan estudiar esta patología que se llama la nocardiosis. ¿Qué es la nocardiosis? Es una enfermedad causada por diversas especies del género Nocardia, que es una bacteria, realmente una bacteria oportunista, y que el cuadro clínico afecta en particular a los pulmones. El agente etiológico es nocardia, diferentes especies nocardia, que es un grupo ubicuo de microorganismos que pertenecen a la familia Nocardiaceae. ¿Dónde viven estas bacterias? En el suelo. Es una bacteria gram positiva aeróbica, es ácido alcohol resistente parcial o variable, se le puede decir parcial, o sea que tiene una débil ácido alcohol resistencia. ¿Cuál es la especie que más frecuentemente causa la nocardiosis? Es la nocardia asteroides. En el 50-70% de los casos de nocardiosis está causado por nocardia asteroides. La nocardia asteroides puede formar parte de la flora habitual de la mucosa orofaringea en el 0.2% de las personas. Existen otras especies que también pueden causar nocardiosis, como son nocardia brasiliensis, nocardia otitis cavaris, nocardia abscesos, nocardia farcinica. Nocardia esteroides, nocardia farcinica y nocardia abscesos viven sobre todo en climas templados, o sea, en climas más fríos, mientras que nocardia brasiliensis vive más en climas calientes, en climas tropicales. ¿Cuáles son los factores de riesgo para padecer esta patología? Es una enfermedad cosmopolita, está distribuida en todo el mundo, sin embargo, es mucho más prevalente en el sexo masculino, se considera a la nocardia como un patógeno oportunista, por lo tanto, el principal factor de riesgo es que el paciente esté inmunocomprometido. Sin embargo, nocardia farcinica, que es la más virulenta de las especies de la nocardia, puede ocasionar infecciones, nocardiosis en pacientes inmunocompetentes. La farcinica, ¿sí? ¿Cuáles son las características, como es un patógeno oportunista, de los inmunocomprometidos? Aquellos que tienen un déficit en la inmunidad celular, sobre todo, por ejemplo, pacientes que tienen VIH-Sida, pacientes con linfoma, aquellos pacientes con trasplante de órganos sólidos, por ejemplo, trasplante de riñón, trasplante de hígado, trasplante de corazón, o trasplante de células hematopoyéticas, aquellos que tienen largo tratamiento con esteroides, aquellos que tienen enfermedad injerto versus huésped, o sea, aquellos que son receptores de trasplante. Esos son los inmunocomprometidos. Aquellos pacientes que tienen comorbilidades como diabetes, infecciones por citomegalovirus, alcoholismo, fibrosis quística, bronquiectasias. ¿Y cuál es el periodo de incubación? De 2 a 3 meses. Y puede llegar a ser hasta 2 años, incluso en pacientes que han recibido algún trasplante. O sea que no es una patología aguda, sino que este tipo de, como todas las micosis, esta es una pseudomicosis, todo este tipo de patologías tienen un tiempo de evolución bastante prolongado, son enfermedades crónicas. ¿Cuáles son las formas clínicas? La nocardiosis tiene 3 formas clínicas. La más común o más prevalente o más frecuente es la nocardiosis pulmonar. El 75% de los casos tiene nocardiosis pulmonar. ¿Cuál es la vía de entrada de este microorganismo? Vía inhalatoria. Puede dar un cuadro subagudo o un cuadro crónico. ¿Cómo se caracteriza el cuadro clínico de la nocardiosis pulmonar? Hay tos no productiva o productiva, es indistinto, o sea, tos seca o tos con flema. Hay cierta disnea, o sea, dificultad respiratoria, hemoptisis, o sea, el paciente vomita con sangre lo que tose. Hay fiebre, puede haber sudoración nocturna, pérdida de peso, hemoptisis que ya les había dicho, fatiga crónica y progresiva. Este cuadro simula mucho al de una tuberculosis y el de todas las micosis que tienen que ver con el pulmón simulan mucho a la tuberculosis. En 1/3 de los pacientes puede haber derrame pleural
¿Y qué es lo que se observa? A la radiografía hay un infiltrado nodular, o sea, hay nódulos, consolidaciones, pueden haber cavitaciones, o sea, cavernas, al igual que en la tuberculosis, y sobre todo se ubican las afectaciones a nivel pariliar, o sea, a la altura de los hilios pulmonares y en las bases pulmonares. Eso en cuanto a la forma clínica más prevalente que habíamos dicho que es la forma pulmonar. La forma cutánea es la segunda en orden de prevalencia. El 12% de los pacientes tienen esta forma cutánea y la tercera forma clínica es la diseminada. La anocardiosis cutánea puede ser primaria o secundaria. Cuando es primaria se le denomina anocardiosis esporotricoide. ¿Por qué se produce esto? Al igual que el micetoma, es resultado de una injuria directa o un traumatismo. O sea que tiene que haber un traumatismo y que la herida se contamine con el microorganismo. ¿Y dónde vive el microorganismo? En el suelo. Entonces, para que se produzca una endocardiosis cutánea primaria, tiene que haber un traumatismo más contacto o contaminación con el suelo. Esta se puede producir en inmunocompetentes y es polimórfica. ¿Qué quiere decir eso? O sea que la lesión que se produce tiene diferentes aspectos. Puede ser como un absceso con pústulas, puede ser simplemente una lesión nodular, pueden ser úlceras o incluso celulitis. O sea que la anocardiosis cutánea primaria no tiene un cuadro clínico específico. Y característicamente esta patología puede diseminarse a los ganglios regionales, o sea, a los ganglios cercanos del sitio de la lesión, produciendo una lesión única o lesiones nodulares en cadena con el tracto sinusal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Se producen nódulos en el trayecto del ganglio, ¿sí? Esto es sobre todo prevalente en nocardia brasiliensis, por eso se llama la nocardiosis esporotricoide. Mientras que la cutánea secundaria o diseminada a la piel es muy poco frecuente, es rara y se produce por una diseminación hematógena, o sea que la bacteria se disemina a través de la sangre o se disemina por contigüidad a partir de una anocardiosis pulmonar, o sea, neumonitis necrotizante en la pleura. Estamos hablando de que tenemos una anocardiosis pulmonar que se va diseminando por contigüidad, afecta a la pleura y por contigüidad puede dar una anocardiosis cutánea secundaria. Es secundaria porque no es que el microorganismo se introdujo directamente a la piel, sino que viene de otro sitio. En este caso, viene desde una anocardiosis pulmonar, ya sea que se diseminó por contigüidad o por vía hematógena. Generalmente la cutánea secundaria afecta el tronco o puede afectar a las extremidades superiores, lo más frecuente es que afecta el tronco, y también es pleomórfica, pueden ser abscesos, nódulas, gomas, lesiones pustulosas, y se produce sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. Pacientes con linfomas, pacientes con VIH, trasplantados, aquellos que utilizan corticoterapia por largo periodo de tiempo. Y la diseminada, que es extremadamente rara, se produce por diseminación hematógena. El sistema nervioso central es la localización más común en la cual se disemine esta anocardiosis. El 44% se diseminan de los casos de anocardiosis diseminada van hacia el sistema nervioso central y es característico la formación de accesos a este nivel, sobre todo en pacientes. Esto, para que se disemine una anocardia, que es un patógeno oportunista, el paciente tiene que estar inmunocomprometido. Los síntomas son graduales, puede haber cefalea intensa, náusea, vómito, mareo, alteración de conciencia, o sea, la sintomatología no es muy típica. Y a su vez, la anocardiosis diseminada es extremadamente rara. ¿Cómo se hace el diagnóstico de una anocardiosis? Va a depender del cuadro clínico. Ya sabíamos que existían 3 formas clínicas, ¿sí? La anocardiosis pulmonar, la cutánea y la diseminada. Entonces la muestra va a depender del tipo de afectación que haya. Si es una anocardiosis pulmonar, la muestra puede ser un esputo, un aspirado traqueal, una secreción bronquial, depende de la patología. Pueden ser exudados si es una anocardiosis cutánea, si tengo un absceso,
Puede ser una biopsia nodular si lo que tengo son nódulos, puede ser el líquido cefalorraquídeo si tengo una enocardiosis diseminada al sistema nervioso central. ¿Y qué es lo que se le hace? Exámenes directos como Gram, tinción de Gram, ya sabemos que es una bacteria Gram positiva, entonces le hacemos Gram, la tinción de Kim-Jung para ver ácido alcohol resistencia, tinción de Gienza, tinción de Papa Nicolau también se puede hacer. Como es una bacteria, no crece en agares micológicos, crece bien en agar sangre, que es un medio bacteriológico, en agar chocolate a 37 grados centígrados. Y se puede hacer diagnóstico también por biología molecular utilizando la PCR, se puede hacer secuenciación de este gen del 16S RNA ribosomal. El tratamiento, no hay un tratamiento específico, debe ser individualizado para cada paciente. ¿Qué es lo que se utiliza más frecuente? Sulfonamidas, son antibacteriales, dentro de estos el trimetoprim sulfametoxazol a una dosis de 5 a 10 miligramos por kilo de peso día, pero hay que tener en cuenta que existen ciertas especies que son resistentes al trimetoprim sulfametoxazol, como Nocardia otitis cavarium, Nocardia nova, Nocardia farcinica, y entonces ahí se utilizan terapias alternativas, otros antibióticos como imipenem, minociclina, levofloxacina, linezolid, moxifloxacina o meropenem. Cuando afecta al sistema nervioso central, el tratamiento debe durar por lo menos 12 meses y se debe hacer monitoreo para ver si la bacteria persiste y se da tratamientos combinados con trimetoprim sulfametoxazol y ceftriaxona. Si, como les refería, el tratamiento es individualizado, no es solamente que te dan un cortito tiempo, puede abarcar hasta un año. Y en el caso de los cutáneos primarios, las lesiones cutáneas primarias, donde el paciente es inmunocompetente, generalmente se puede dar de 2 a 4 meses el tratamiento, pero en general son tratamientos crónicos. Ok, chicos, ¿alguna pregunta hasta allí? Doctora. No hay preguntas. Entonces, nocardiosis, el agente etiológico es nocardia, ¿sí? Está causado por nocardia, que es una bacteria, que es una pseudomicosis, y se estudia dentro de la micología por su similitud con las micosis, ¿no? Vamos a seguir. Vamos a seguir con el siguiente tema, que es actinomicosis. La actinomicosis se puede definir como una enfermedad crónica granulomatosa producida por actinomicetos oportunistas. Estamos hablando otra vez de bacterias, son patógenos oportunistas, anaerobios o microaerófilos. ¿Qué quiere decir anaerobios o microaerófilos? Anaerobios que no viven, que viven en condiciones en las cuales no hay oxígeno, o microaerófilos, o sea que las condiciones de oxígeno están reducidas. ¿Cuál es el agente etiológico? Principalmente Actinomyces israelí, y se caracteriza por, aquí está la definición, básicamente por generar un aumento de volumen, deformación del área acompañante, presencia de trayectos fistulosos con drenaje de material purulento que contiene formas parasitarias denominadas granos y que se localiza preferentemente en la región cérvico-facial, torácica y abdominal. Entonces, como ustedes pueden ver, básicamente la definición es muy similar a la de micetoma. ¿Sí? Pero ¿cuáles son las diferencias? Primero, el agente etiológico. Está causado por actinomicetos anaerobios o microaerófilos. A la cabeza, Actinomyces israelí. En la definición de micetoma, los actinomicetos que están involucrados son aerobios, o sea que necesitan de oxígeno. Por lo tanto, ahí tenemos una diferencia en la primera, que está causada por actinomicetos anaerobios o microaerófilos. Y de ahí el resto es exactamente igual, el cuadro clínico es muy similar al micetoma, es exactamente igual, perdón, y drena material purulento con formas parasitarias que se denominan granos. Y la segunda diferencia es la localización.
La localización del micetoma era sobre todo en miembros inferiores, mientras que la de la actinomicosis es en la región cérvico-facial, sobre todo en la región torácica y en la región abdominal. Y la tercera diferencia está causada por patógenos oportunistas. El micetoma no era causado por patógenos oportunistas, mientras que la actinomicosis sí. ¿Cuáles son los actinomicetos que ocasionan la actinomicosis? Principalmente tenemos 4 géneros que son Actinomyces, Propionobacterium, Bifidobacterium y Rhotia. Todas estas son bacterias. Es una enfermedad cosmopolita. Viven estas bacterias sobre todo en climas templados, pero no es una condición. Y básicamente la actinomicosis es una infección endógena. ¿Qué quiere decir eso? Que estas bacterias viven como parte de nuestra flora, sobre todo en nuestra flora habitual, nuestra microbiota habitual, en la mucosa orofaringea. Viven en la cavidad bucal, en las criptas amigdalinas, en el conducto lagrimal, en el intestino grueso, en la vagina. En estos sitios viven estas bacterias anaerobias o microaerófilas. Es mucho más prevalente este tipo de infección en hombres, sobre todo entre la tercera y la cuarta década de vida. Para que se padezca, no hay necesidad de ser inmunocomprometidos, puede padecerla también personas inmunocompetentes, pero entre los factores predisponentes están la diabetes, el alcoholismo, la insuficiencia renal, pacientes con inmunocompromiso de tipo celular, como son los pacientes con VIH-Sida, pacientes con linfomas, y toda aquella situación que ocasione un inmunocompromiso. Es un factor predisponente, pero no es como una condición para que se padezca la actinomicosis. ¿Y qué tenemos como factores predisponentes para el caso de la cervicofacial? Sobre todo que existan hábitos de higiene deficientes. Por ejemplo, presencia de caries, presencia de enfermedades periodontales, que haya una cirugía cervicofacial previa, un traumatismo, una exodoncia. Una exodoncia es cuando te extirpan un diente o una muela. Esos son factores predisponentes para una actinomicosis cervicofacial. ¿Por qué? Todo aquello en lo cual haya manipulación de la microbiota habitual. Si hay cirugías, si hay traumatismo, si hay extracciones dentarias, todo eso hay movimiento o manipulación de la microbiota y eso puede generar, convertirse en un factor predisponente para actinomicosis. La actinomicosis pélvica abdominal, o sea, aquella que se ubica en la pelvis y en el abdomen, generalmente hay traumatismos, manipulación endoscópica, cuando te hacen una colonoscopía o una endoscopía, en la cual hay manipulación del intestino y obviamente hay alteraciones en la microbiota, ciertas intervenciones quirúrgicas, enfermedades inflamatorias crónicas, uso prolongado de dispositivos intrauterinos también es un factor de riesgo para enfermedades, para la actinomicosis, sobre todo la pélvica abdominal. Es una enfermedad que se extiende por contigüidad, ¿sí? Se extiende por contigüidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la bacteria no va por vía hematógena, no va por sangre a diseminarse a otro lado, sino que se extiende por contigüidad, o sea, lo que está más cercano a ella. ¿Cómo entra esta bacteria? Como es de la vía endógena, para que vaya hacia los pulmones en la forma clínica torácica pulmonar, tiene que entrar por aspiración, o sea que haya algún tipo de aspiración de la microbiota bucal y para que esté intestinalmente por deglución, ¿sí? También. ¿Cuáles son las formas clínicas? Son 8 formas clínicas de la actinomicosis, la más prevalente es la cervicofacial, ustedes las pueden ver aquí, de ahí le siguen en orden de frecuencia la torácica o pulmonar, tenemos la tercera forma clínica que es la abdominal, la cuarta la pélvica uterina, que el factor principal de riesgo o el predisponente es la utilización de los dispositivos intrauterinos, la quinta es la miscelánea, o sea que se ubica en cualquier localización, la sexta es la cutánea primaria, la séptima es la forma cerebral y la octava es la diseminada, pero es extremadamente raro que haya una actinomicosis diseminada. Entonces, vamos a empezar con la cervicofacial. Generalmente afecta la mandíbula,
y, o sea, el maxilar inferior, y por contigüidad, porque ya sabemos que se disemina por contigüidad, puede afectar desde el cuello hasta el ojo. ¿Cuál es la característica? La presencia de nódulos con aumento de volumen. Aquí estamos viendo nódulos, ¿sí? Aumento de volumen. Pueden haber lesiones con fístulas, granos. Cuando ya hay afectación del hueso, puede haber periostitis, osteomielitis. Esto ya es una patología mucho más crónica de larga evolución. Eso cuando hay afectación a la mandíbula, que es lo más frecuente. En el maxilar superior puede avanzar hacia los senos paranasales, hacia los huesos craneales e incluso hacia el cerebro por contigüidad. Cuando es de localización oral, afecta a sitios específicos sin afectar la piel, por ejemplo, afecta el paladar, la lengua, las amígdalas, y aquí hay intenso dolor, por ejemplo, esta es una actinomicosis cérvico-facial de localización oral, si vemos que la mucosa está afectada, pero no hay afectación de la piel. Afecta el paladar, la lengua, las amígdalas, hay mucho dolor y no pica esto. Generalmente, en el caso de la actinomicosis no hay manifestaciones sistémicas. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente no padece fiebre, no hay fiebre, no hay malestar general, lo único que existe es la lesión. Les había comentado que la actinomicosis no se disemina por vía hematógena. La diseminación hematógena es extremadamente rara, pero lo hace por contigüidad y dependiendo de la localización puede diseminarse hacia las vértebras o hacia los huesos craneales. Pero obviamente esto es bastante raro también. Pasamos a la segunda forma clínica, que es la actinomicosis torácica o pulmonar, que comprende el 10% de los casos de actinomicosis. ¿Cuál es la vía de infección? Las bacterias entran por aspiración de los microorganismos a partir de la boca o las amígdalas, ya sabemos que es una infección endógena. Generalmente el foco primario infeccioso está en la boca, por ejemplo, en las caries, infecciones periodontales, enfermedades periodontales, o algún traumatismo, alguna cirugía, y entonces desde allí van hacia los pulmones o el tórax. En la forma mediastinal, o sea, cuando hay afección del mediastino, empieza con la invasión de los planos profundos del cuello. Ustedes ya vieron anatomía, saben cuáles son estos planos profundos, y de ahí va hacia el mediastino. Esto es lo más común. La diseminación hematógena, volvemos a decir que es extremadamente rara. Generalmente la afectación torácica o pulmonar es unilateral, o sea, un solo lado, y puede comprender dos fases, la fase subaguda, en la cual puede haber una expectoración hialina, no hay mucha fiebre, y pasar a una fase crónica en la cual ya hay fiebre, sudoración nocturna, hay esputo productivo, mucopurulento, puede haber dificultad respiratoria o disnea, puede haber dolor pleural, astenia, adinamia, pérdida de peso, y este tipo de actinomicosis pulmonar puede diseminarse por contigüidad a la pared torácica, o sea que dar lesiones cutáneas por diseminación de una actinomicosis pulmonar, y también puede dar lesiones fistulosas hacia la piel. Aquí vemos actinomicosis cutánea, ustedes están viendo esta actinomicosis cutánea que puede ser, lo más probable es que sea secundaria a una actinomicosis pulmonar. Aquí estamos viendo otro tipo de actinomicosis cutánea. Cuando hablamos de actinomicosis cutánea, es que afecta a la piel y exactamente igual que la anocardiosis puede ser por lesiones, diseminación por contigüidad, o sea, que viene de una actinomicosis cervicofacial y por contigüidad dar lesiones a nivel de la piel, o una actinomicosis pulmonar o torácica y por contigüidad dar lesiones en el tórax. La actinomicosis abdominal ocurre en el 15% de los casos, generalmente se subdiagnostica, o sea que no se hace diagnóstico, se produce por deglución, o esta es la vía de entrada, por deglución de los microorganismos que están en la cavidad bucal, o por alguna manipulación quirúrgica de los intestinos, o alguna perforación abdominal. Generalmente se padece en la región iliocecal, ¿sí? En el ciego,
y puede afectar los órganos que se encuentren en la pelvis o en la región perianal. Cuando afecta el colon ascendente, da un cuadro clínico muy similar a la apendicitis y lo que produce es una masa irregular en el colon. Y entonces el cuadro clínico es similar a la apendicitis y se tiende a confundir. Pueden ocasionar abscesos a nivel perianal, lesiones fistulosas anorrectales, estenosis, o sea, un estrechamiento del ano, abscesos perirrectales, etc. Básicamente todas este cuadro clínico no es específico de la actinomicosis. La pélvica uterina, que es mucho menos frecuente, el principal factor de riesgo, el predisponente, es la presencia de DIU, sobre todo el DIU plástico, y la realización de relaciones sexuales orogenitales. Se inicia con un cuadro subagudo, o sea que un cuadro que no da muchos síntomas, como son estreñimiento, náuseas y vómitos, seguido después de un cuadro agudo con un intenso dolor abdominal, hay fiebre, hay sudoración nocturna, astenia, pérdida de peso, y lo que se observa son masas pélvicas, o sea, tienden a formar masas en las fosas ilíacas de rápido crecimiento. La actinomicosis miscelánea, que puede abarcar cualquier localización. Tenemos la cutánea, que puede ser la cutánea primaria por un inóculo directo por traumatismo, exactamente igual como el micetoma o la endocardiosis cutánea primaria. Cuando es diseminada es de mal pronóstico, generalmente secundaria a una cervicofacial o a una torácica abdominal. ¿Y por qué es el mal pronóstico? Porque generalmente se tiende a extender a las vísceras, afecta principalmente a inmunocomprometidos, por eso es de mal pronóstico. Y en la forma cerebral tenemos la diseminación hematógena como la causa, es rara, no es frecuente, pero puede darse. Se produce, igual que la endocardiosis cerebral, un absceso único encapsulado, sobre todo en el lóbulo frontal y temporal. La mortalidad de esta patología es del 25% y los síntomas son muy variables y van a depender de la localización en la cual se encuentra el absceso. ¿Cómo se hace el diagnóstico? La muestra puede ser, dependiendo de la localización o de la forma clínica, pueden ser exudados de fístulas, esputo, heces, biopsias, etc. O sea, la muestra que se tome va a depender de la forma clínica que esté padeciendo el paciente. ¿Qué es lo que se hace? El examen directo de los granos. Se observan los granos, generalmente estos miden 3 milímetros, son granos visibles macroscópicamente, blancos, amarillentos, que tienen como clavas gruesas, que son como proyecciones en la periferia. Se puede hacer Gram, Kim-Jung, tinciones de histopatología. El cultivo, habíamos hablado que está causado por actinomicetos anaerobios, por lo tanto, el cultivo se hace en caldo tioglicolato o en agar de Brewer, que son agares bacteriológicos, pero en condiciones de anaerobiosis, o sea, sin oxígeno a 37 grados centígrados. También se pueden hacer tinciones de histopatología para hacer el diagnóstico o pruebas de biología molecular para hacer el diagnóstico. Entonces aquí estamos viendo coloración de hematocilina y oxina, los diferentes granos, y vemos las bacterias, que son bacterias ramificadas, ¿sí? Bacterias gram positivas ramificadas. ¿Cuál es el tratamiento? Los actinomicetos se tratan con penicilina procaínica, seguida de penicilina benzatínica. Si existiera alergia a este fármaco, se utiliza trimetoprim sulfametoxazol o tetraciclinas, clindamicina, etc. Generalmente siempre hay drenaje quirúrgico o debridamiento asociado, o sea, limpieza de la herida, y en general aquellas que se localizan en la región cérvico-facial tienen buen pronóstico. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente se va a curar. ¿Por qué? Porque generalmente son infecciones endógenas en el cual el paciente no está inmunocomprometido, sino inmunocompetente, y básicamente con ese tratamiento puede resolver el cuadro clínico. Hasta ahí estos dos temas, nocardiosis y actinomicosis. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Doctora, de la actinomicosis, ¿cuál era dónde se encontraba en la biota normal, en la zona, en qué zona se encontraba? En la cavidad bucal, el actinomiceto, sí. Sí. En la flora orofaringia, en las amígdalas, ahí se encuentra. Gracias, Puede estar también el intestino, en la mucosa vaginal, porque no es solamente, cuando me refiero a actinomicetos, estoy hablando
de un grupo de bacterias en general. Entonces están ahí los Actinomyces, el Propionobacterium, la Rhotia, ¿sí? Que son géneros. Dentro de cada género hay diferentes especies. Entonces la localización es dependiendo del género, ¿no? Pero en general son esas las localizaciones. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No creo, doctor. Doctora, una pregunta nada más crónica vendría a ser la que ya afecta a los huesos, ¿verdad? Todas estas patologías, la endocardiosis y la actinomicosis son crónicas. Son crónicas. Se clasifican por las formas clínicas dependiendo dónde actúen. Pero todas son crónicas. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, ¿alguna otra pregunta? No, doctora. No, doctora. Doctora, el resumen solo sería de esta clase y la de mañana, no sería de la clase pasada. No, solo de... Nocardiosis y actinomicosis. Ok, chicos, entonces, no hay preguntas. Doctora, sale en Ahorita voy a la reír. en la plataforma hay un taller. Eso es para mañana. Ya, doctora. A ver, grupo 9. A ver, chicos. ¿Cómo se hizo la calificación del examen? No se me abre. Ok, la entrega del resumen y del taller práctico, mañana vamos a ver el taller práctico, es hasta el 26. 26 es miércoles, ¿sí? Entonces hasta el miércoles, todo el día pueden, 11 de la noche pueden entregar las dos cosas, ¿sí? Tienen hoy para hacer todo. Hemos terminado la clase 9:57, 10 de la mañana, así que tienen una hora para hacer la parte asincrónica. No necesariamente yo tengo que subirles la clase para que ustedes hagan, porque se supone que si están aquí, atendieron la clase. ¿Sí? El taller práctico lo vamos a ver mañana.